Serie de Corintios. Vamos a 2 de Corintios 12. Vamos a comenzar un nuevo capítulo. Hay que tener en cuenta el propósito principal del libro, ¿no? El propósito principal era que Pablo quedara vindicado, que su autoridad quedara firme en la iglesia de los Corintios, porque si él quedaba sin autoridad no era un problema solo emocional, sino que él, al ser el portador del verdadero evangelio, al ser él rechazado, lo que se estaba rechazando en realidad era el verdadero Dios. Entonces por eso Pablo insiste tanto. Vieron que venimos hace varios capítulos machacando lo mismo, en la autoridad de Pablo, en la manera de Pablo, en la manera de exponer. El Señor lo ha hecho así al ministerio. Pablo lo quiere defender su autoridad como apóstol, quiere defender su ministerio, quiere defender su estilo de vida. Y bueno, se nos ha hecho medio por ahí repetitivo. Pero esto es porque Pablo está, voy a decir, desesperado, porque los corintios no se dejen engañar por los falsos maestros. Eso es lo que motiva la repetición de Pablo. Y vamos a leer del 1 al 10 de 2 de Corintios 12. Dice: mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo vamos a leer hasta acá por hoy, para seguir en el mismo tema, pero fíjense cómo comienza el 1. ¿Les llamó la atención lo que Pablo decía? Medio raro, ¿no? Lo que está diciendo. No estamos acostumbrados a leer algo así. Dice el 1: mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. ¿Qué pasa con Pablo? Pablo no quería contar sus experiencias. Entiende que en este caso va a ser útil contar un poco de esa experiencia, pero no quería contarla porque la autoridad del cristiano no está en experiencias subjetivas, sino en dónde está la autoridad del cristiano, en verdades objetivas. Esto es muy vigente. Gracias a Dios ustedes están bastante protegidos de todo esto. Pero lo que Pablo está diciendo acá es muy vigente para gran parte del pueblo evangélico. Él no quería que sus experiencias, sus experiencias, lo que él había percibido, lo que él había visto, lo que él había vivido, no quería que eso validara su cristianismo, ni su ministerio, ni su apostolado. Sino quería que las verdades objetivas, las verdades que son verdad más allá de Pablo, lo validaran. ¿Qué experiencia había tenido? ¿Vieron cómo sigue? Ha habido del cielo. Fíjense cómo sigue el 2. Mientras tenemos que saber que él quería que las verdades, antes de leer el 2, tenemos que ver que Pablo no quería validar lo que él era por sus experiencias, sino por verdades objetivas y por las consecuencias que tenían esas verdades que él vivía. Él quería que su autoridad estuviera basada en las verdades y en las consecuencias de esas verdades que había en su vida. Dice el 2: hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Ellos creían que había 3 cielos. Es una manera de decir: el primer cielo es el que vemos, el segundo cielo son los astros y el tercer cielo es donde está Dios. Es una manera, no sabemos si es literal o no, la verdad que no sabemos, pero es una manera en la que los judíos pensaban que era el mundo. Es decir, bueno, el primer cielo
el sol, la luna, acá nomás, donde están los pájaros, mejor dicho. El segundo cielo, donde están las estrellas y los planetas. Y el tercer cielo, donde está Dios. Y él dice, fui llevado al tercer cielo. No sabemos si el tercero, pero es donde Dios vive. Dice, si fue en mi cuerpo, fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Lo que él está diciendo es que no sabe si él fue llevado en una visión o si realmente murió y tuvo una experiencia del cuerpo glorificado antes de morir y resucitar en el cielo. Fíjense lo que es esto. Es una locura lo que está contando Pablo. Dice, no sé. Pero dice, el 3 dice, es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. O sea, si era una visión o si era algo que realmente vivió. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. ¿Quién no le permite contar al humano estas cosas? Dios. Él vivió cosas, fue hasta el cielo, no sabe si fue solo una visión. ¿Quién tuvo una visión de este tipo? Juan, ¿se acuerdan de Apocalipsis? Él está en la isla de Patmos y de golpe ve una visión. Y en la visión ve a Dios en su trono. Isaías 6 también, él está y de golpe está en una visión y está al frente del trono. Eso fueron visiones. Y no sabemos si Pablo vivió así o no sabemos si fue una visión o si realmente estuvo muerto y tuvo un contacto con el trono, con Dios, muerto, estando muerto Pablo. Pablo nos dice solamente lo que considera bueno que nosotros sepamos de esto. Tenemos un montón de misterio, no sabemos mucho más al respecto, y Dios le impide revelar lo que Pablo pudo ver. Es posible que esto haya sido en Listra, cuando fue a predicar. Fíjense en Hechos 14. Hechos 14, 18 al 19. Hechos 14, 18 al 19 dice: luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio, Pablo había estado predicando, y lograron poner a la multitud de su lado, o sea, del lado de la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Podemos decir, no se murió. ¿Por qué pensaríamos que no se murió? ¿Qué pasó ahí? Dice que lo rodearon y ¿qué pasó? Se levantó y el otro día se fue de viaje. No era un viaje en un tren, no era un viaje en un auto, era un viaje a caballo o en barco, viajes largos. Entonces uno dice, no murió. ¿Por qué? Porque se levantó y no más. Pero es como si ni siquiera lo hubieran apedreado. Porque lo rodean, se levanta y se va de viaje. Hay gente que cree que acá es cuando Pablo tiene esta visión, más que una visión, una experiencia en el tercer cielo. Que Pablo muere, se va al cielo en esos instantes y vuelve, resucita, para gloria de Dios y por gracia de Dios, no un milagro de Dios, no de Pablo. Pero es tan raro lo que vive Pablo, sea en esta situación o en otro momento, que dice, ¿saben qué? Ustedes que siguen toda esa sarta de farsantes, de falsos apóstoles, de maestros, ¿saben qué? Yo fui al cielo. ¿Qué experiencia? ¿Saben qué? No quiero hablarles de eso. Sepan que no es una cuestión de que yo no tengo experiencias espirituales. Es una cuestión de que estas experiencias no edifican a la iglesia. A mí me sirvieron, dice Pablo. O sea, está dando a entender que a él le sirvió, a él le fue útil ver todo eso. Quizá la visión que vio en el momento lo sostuvo en los momentos más duros de su ministerio. Si no, yo sé cómo es el cielo. Así que me la banco toda porque yo sé a dónde voy. Puede ser. Pero fíjense lo que está diciendo Pablo. No voy a hablar de esto. Solo le voy a decir que yo también tengo estas experiencias. Pero no son lo que van a validar mi testimonio. No son lo que van a validar la verdad. No son lo que van a validar mi ministerio. No son lo que van a validar mi cristianismo. Lo que va a validar mi cristianismo es la verdad. Y cómo yo respondo a la verdad. Esto es solo una experiencia. ¿Y qué experiencia, no? Fíjense cuando nosotros oímos por ahí, yo era drogadicto, ahora no lo soy, gran experiencia. Gente que dice así, no es mi caso, gente que dice así, yo era esto, yo era el otro, yo antes robaba, yo antes mataba. ¿Y qué dice Pablo? Yo antes fui al cielo y volví. Fíjense qué pedazo de experiencia. Y él nunca la usa para predicar. Nunca. Él habla de cómo se convirtió. Varias, 4, 5, 6 veces. Él habla de sus sufrimientos. Él habla de su sufrimiento como una respuesta al precio que él entiende que tiene que pagar para continuar el ministerio terrenal de Jesús. Pero nunca lo vemos decir más que esto. Qué pedazo de experiencia, ¿no? Fui al cielo y volví. Pero ¿saben qué? Quiero que lo sepan, pero tienen que saber que no son útiles para edificar la iglesia ni para validar el ministerio de alguien.
pero quiero que lo sepan que los tengo. Y además un montón de cosas, pero no se las quiero contar. Fíjense, ¿qué haría una persona hoy si hubiera ido al cielo y hubiera vuelto? Por todos lados, ¿no? Facebook, libros. Decir, che, para, yo soy más espiritual que vos. ¿Por qué? Porque yo fui al cielo y volví. Además de Jesús, ¿quién hizo eso? Vino del cielo, volvió al cielo. Fíjense qué diferente la mentalidad de Pablo. Qué diferente la mentalidad de Pablo, cómo nos nace. Pablo enseña que esas experiencias no son útiles para edificar a la iglesia ni para validar el ministerio de alguien. Pablo ya ha mostrado que su vida cristiana necesita el poder de Dios para ser real, ¿se acuerdan? Tanto en su ministerio como en su predicación, como en su vida en obediencia a Dios en general. Le pasa de todo, le pegan, capaz que lo mataron ahí, lo pedrean, lo azotan con vara, está en naufragio, tiene hambre, tiene sueño, sufre frío, sufre persecución, sufre de todo y está firme. ¿Cómo una persona entre tanta tribulación puede estar firme? Solamente si Dios la está sosteniendo. Predica, y por lo que entendemos, una persona aburrida, sin mucha dialéctica, sin mucho discurso, sin mucha oratoria, predica así medio chato, podemos decir, medio aburrido. Predicó, ¿se acuerdan en Hechos? Que uno se durmió y se mató porque estaban en un segundo piso, no me acuerdo, primer piso creo, se cae porque se durmió en la prédica, se mata a la persona, Pablo baja, lo resucita para la gloria de Dios y vuelve a predicar toda la noche. No era una persona así. ¿Y saben por qué hacía Pablo esto? No porque no supiera hacerlo de otra manera, sino porque, como ya hemos visto, dice, si alguien se convierte es porque el Espíritu Santo está haciendo algo, no porque yo lo manipulé. Entonces vemos la vida de Pablo, tan difícil, tan dura por el ministerio, y si permanecía ahí, ¿por qué era? Porque el poder de Dios estaba en él. Vemos la predicación de Pablo, por decirlo de alguna manera, tan aburrida, tan pesada, la gente es transformada a través de la predicación. Entonces dice, sí, mira, lo que están viendo en mi ministerio, lo que están viendo en mi predicación y lo que están viendo en mi vida cristiana es manifestación del poder de Dios. Sin el poder de Dios, mis prédicas no harían nada. Sin el poder de Dios, yo como cristiano no llegaría a ningún lado. Sin el poder de Dios, mi ministerio se hubiera acabado el primer día, la primera vez que alguien me levantó la mano para pegarme. Pero vemos el poder de Dios en Pablo, que valida su ministerio, porque permanece. Sin poder de Dios, no hay forma de hacer nada de lo que él hacía. Pablo ya mostró que su vida cristiana necesita el poder de Dios para ser real, tanto en su ministerio como en su predicación, como en su vida en obediencia a Dios en general. El poder de Dios es el que le permitía vivir todo esto a Pablo, sin que Pablo abandonara, sin que Pablo renunciara, sin que Pablo dejara esta carrera. Y la prueba de que su cristianismo y su ministerio eran verdaderos era que el poder de Dios lo sostenía. Él había sido llevado al cielo y casi no habla de eso. Habla de muchas otras cosas, habla de su conversión, habla de doctrina, escribe libros. Las cartas son pequeños libros de doctrina. Pero de esto lo menciona solamente acá, así cortito, diciendo, no le voy a contar más. Fíjense qué diferente, qué diferente. Hoy ustedes tienen la bendición de que no vivir eso acá. Pero quizá va al 90% de las iglesias y el 90% de los púlpitos hablan de experiencias que no les llegan ni a los talones a esto, obviamente, que a lo mejor hasta son mentiras, y así de Biblia, re poquito de Biblia. Y vemos que Pablo siempre le da la gloria a Dios. En cambio, los falsos apóstoles, los falsos maestros, hacían al revés. Mírenme que yo tuve esta experiencia. Mírenme que yo soy más espiritual porque me pasó esto, porque vi esto, porque sentí esto, porque percibí esto, porque con los ojos espirituales que ustedes no tienen, yo vi todo esto. Y siempre la gloria era para la espiritualidad de la persona. Pero Pablo dice, no, la gloria tiene que ser a Dios. La verdad es independiente de mi experiencia, y mi experiencia no edifica, lo que edifica es la palabra de Dios. Así que muchachos, nos dediquemos a la palabra de Dios. ¿Qué experiencia quieren saber qué? Fui al cielo y volví. ¿Y saben qué? No les va a edificar nada que yo les cuente más. Es más, Dios me pide que no se lo cuente. Y cierra esta parte, Pablo. Tan diferente su mentalidad, tan dependiente del Espíritu Santo, tan diferente. Y los falsos apóstoles haciendo justamente al revés que Pablo. Fíjense el 5. Dice, de esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere Pablo? Que la gente diga, ¿cómo permanece este loco en el ministerio?
Porque hay poder de Dios. ¿Cómo se transforma? ¿Cómo la gente responde a esta predicación? Si mira, es aburrido, es muy monótono, o no sabemos cómo era, pero no era un gran orador, porque hay poder de Dios. No quería Pablo que pensaran, que la gente pensara, no quería Pablo que la gente pensara que él era espiritual por esta experiencia, sino por lo que estaba viviendo. Y era una experiencia de verdad. Dice que quería que se le atribuya solamente lo que podía verse en su vida u oírse en su mensaje. El 7 dice, aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Entonces vemos, ¿Dios le dio revelaciones a Pablo? Sí. Y Dios le permitió vivir algo que va a usar Satanás, un aguijón en la carne, una espina en la carne, ¿sí? Tanto la visión y la experiencia, tanto la visión o experiencia del cielo, no sabemos si era una visión o una experiencia, porque él no lo sabe tampoco, ya lo debe saber, no lo sabía cuando escribió. Tanto esa experiencia del cielo o visión como el aguijón de la carne fueron dados por Dios. La experiencia del cielo tuvo su propósito y tiene mucho misterio para nosotros. Y el aguijón en la carne también tiene misterio. ¿Ustedes saben que no sabemos qué es? Puede haber sido una enfermedad, puede haber sido una esposa, puede haber sido un pecado, puede haber sido una tentación, puede haber sido una persona que iba delante de él a los lugares a los que él iba a predicar diciendo que era un mentiroso. Hasta de eso se habla, que los judíos habían puesto plata para que fuera adelante de él. Pablo, por ejemplo, va camino a Listra y que hubiera siempre gente difamándolo. Gente pagada por los judíos para difamarlo, para combatir el cristianismo. No sabemos cuál era el aguijón, la verdad que no sabíamos. Podía ser su recuerdo como perseguidor de la iglesia, una esposa, nosotros creemos que era viudo y no se había vuelto a casar, pero podría ser eso. Podría haber sido dejar atrás su familia como hijo, haber sido desheredado por el cristianismo. Podría haber sido estos mensajeros que iban delante suyo, difamándolo. Podría haber sido la enfermedad de sus ojos, otra enfermedad. Podría haber sido un pecado, la verdad es que no lo sabemos. Lo que sabemos es que fue dado por Dios. ¿Y quién lo usaba? El diablo. Pero sí sabemos que aunque fuera usado por Satanás, también fue dado por Dios con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Lo dice al final del 7. Impedirle que se volviera orgulloso. Dios le da una revelación que le sirve y le da un aguijón en la carne que impide que se vuelva orgulloso. O sea que lo que vemos, que esta molestia que Pablo vivía, esta molestia que Pablo sufría, tenía un propósito, que era impedirle que se volviera orgulloso. Era la receta, el tratamiento personalizado de Dios para Pablo. Dios ve a Pablo y dice, tiene riesgo de volverse orgulloso. Entonces le voy a dar esto, que no sabemos qué era, para que no se vuelva orgulloso. Y nosotros entendemos que toda nuestra vida funciona así. Que Dios usa las cosas para hacernos crecer. Hemos hablado otras veces, Romanos 8:28, ¿se acuerdan? Todo es para el bien de sus hijos. No voy a decir manera, sabemos que Dios hace todas las cosas para el bien de los que lo aman, a los que son llamados según el propósito de Dios. Entonces decimos todo para nuestro bien. Y el 29, ¿qué dice? Para que seamos más parecidos a Jesús, lo dice de otra manera. La cosa es que para Pablo, este aguijón de la carne era para bien. ¿Por qué? Porque le impedía que se volviera orgulloso. Para vos, para mí, habrá otro aguijón de la carne, pero también va a ser una herramienta de Dios para que nosotros nos parezcamos más a Jesús. Entonces, ¿qué decía Pablo? Sácamelo, ahí va a seguir la Biblia, dice el 8. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Dios le dio a Pablo lo que le hacía falta para que se pareciera más a Jesús. Y Dios a todos nosotros nos da lo que nos hace falta para ser parecido a Jesús. Si yo soy un orgulloso, Dios me va a humillar. ¿Para qué? Para que sea cada día menos orgulloso. Si yo soy impaciente, Dios va a darme situaciones en las cuales yo voy a tener que ejercitar la paciencia. Si yo soy una persona ansiosa, Dios me va a dar situaciones en las cuales yo voy a tener que aprender a dejar mis ansiedades en Él. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tratamiento personalizado con cada uno. Entonces Dios nos da todo lo que nos hace falta, todo para nuestro bien, según este propósito, que nos parezcamos más y más a Jesús. Y Pablo ora, Señor, sácame esto. Es una prueba, una tentación, una debilidad, un pecado, una persona, no sabemos.
pero era algo que lo atormentaba a Pablo. Dice, Señor, sácamelo. ¿Y qué le responde el Señor? Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa en la debilidad. Entonces, tenemos un segundo propósito. ¿Cuál es el segundo propósito? ¿Cuál es el primer propósito? Ser más parecido a Jesús. En este caso, que no le creciera el orgullo a Pablo, ¿no? Impedir que se volviera orgulloso. ¿Cuál es el segundo propósito? Que Pablo viviera otra experiencia de la gracia. Nosotros somos salvos. Siendo salvos ya sabemos de la gracia. Dios nos miró y nos trató de manera favorable. Fue el trato favorable para el culpable. Un montón de veces hemos hablado de eso. Pero de esta gracia no siempre hablamos. Pablo en esta situación dice, Señor, sácamelo. ¿Y qué le dice el Señor? Mi gracia te alcanza. Muchas situaciones nuestras no van a cambiar. ¿Y qué tenemos que hacer? Experimentar la gracia de otra manera. Tenemos que aprender a vivir las bendiciones de Dios desde otro ámbito. ¿Cuál es parte de la gracia? Que Pablo se parece más a Jesús. Que vos y yo no parece más a Jesús a través de estos aguijones, de estas molestias, de estas dificultades que tienen un montón de formas. Nuestro campo de debilidad es al mismo tiempo el campo para ver el poder de Dios. No es una debilidad voluntaria, ¿no? No, perdón, me estoy salteando una parte. Ver que la gracia no es para salvación, sino para el día a día. No solo para salvación, sino también para el día a día. Fíjense cómo sigue el 9. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Pregunta, ¿de qué no se quiso jactar al principio? Y tenía todo el derecho. De lo que vio, de su revelación. Sea una visión, una experiencia. Dijo, de esto no me jacto. ¿Y de qué dice ahora que se jacta? Nosotros, ¿cómo haríamos generalmente? Justo al revés. De mis debilidades no me jacto ni hablo de ellas. Pero de mis experiencias, vamos a hablar de mi experiencia, vamos a hablar de todas mis visiones, vamos a hablar de lo que yo viví en Dios. Fíjense cómo Pablo está dándonos un paradigma tan diferente. Me jacto de mis debilidades y de mis experiencias espirituales me callo. Qué loco esto, qué raro, qué diferente a cómo nos nace generalmente. Y dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de él. Pregunta de nuevo, ¿para qué estaba el aguijón de la carne? ¿Para qué? Pablo, ¿se acuerdan? No se volviera orgulloso. O sea, estaba el aguijón de la carne con un sentido, para que no se volviera orgulloso. ¿Y las debilidades para qué están? Para que pueda actuar el poder de Cristo en él. Si nosotros ahora nos desprendiéramos de nuestra propia experiencia de vida y recién entendiéramos esto, y recién lo leyéramos y recién llegáramos a la tierra, al mundo, a la vida, y nos dicen, mira, si vos tenés debilidades, Dios puede actuar a través tuyo. ¿Qué harías? ¿Querrías ser débil? Sí, porque te gustaría ver a Dios actuar a través tuyo. Y eso es lo que Dios hace en las mentes. Las cambia, las transforma. En Pablo es una locura lo que transformó. Se calla de las experiencias y habla de las debilidades. ¡Qué locura! Entonces medio que se jacta de eso, no medio que realmente se jacta de sus debilidades. Dice, ¿por qué? Porque en esas debilidades, a mayor debilidad, mayor poder de Dios en mi vida. Fíjense cómo dice el 10, cómo sigue. Es por esto que me deleito en mis debilidades. ¡Qué locura! No solo no las calla, no solo que se jacta, sino que las disfruta. ¡Qué locura! Disfruta de sus debilidades. Y dice, fíjense que además de las debilidades dice otras cosas que son sufrimientos. Y en los insultos, en privaciones, en necesidad, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces Pablo hace como dos grupos. Por un lado están sus debilidades naturales y por otro lado están las cosas que él sufre porque otros se las hacen sufrir. Insulto, necesidad, persecución y dificultades que él sufre por Cristo para que el ministerio avance. Y dice, en todo esto me jacto y en todo esto lo disfruto. ¿Por qué? Porque ahí veo a Cristo actuar. Fíjense que si nosotros entendiéramos bien esto, veríamos incluso hasta nuestra pobreza como una debilidad en donde podríamos ver a Cristo y no como un problema a resolver. Fíjense cómo nos cambia verlo a Pablo pensando tan diferente a como nosotros pensamos naturalmente. Nuestra pobreza, nuestra soledad. ¿Por qué? Porque el pobre va a ser contentado y eso es por el poder de Dios.
Y al ser contento va a decir, la verdad que Dios existe, porque a pesar de mi pobreza puedo estar satisfecho en Cristo. Él solo, la persona está sola en soledad. Si está en Cristo y entiende esto, va a decir, mirá, a pesar de estar solo, ahora que estoy con Cristo, nunca más voy a estar solo. Y no me importa cuando haya gente al lado mío o no haya gente al lado mío. ¿Por qué? Porque Cristo es mi deleite. Disfruto estar con Dios. Fíjense qué diferente, porque vea las debilidades como algo de que jactarse con un propósito y encima hasta las disfruta. Porque dice, estoy solo, bueno, en vez de llenar mi soledad con gente, lo voy a llenar con Dios. Ese es el gran propósito de mi soledad. ¡Qué mente! ¿Cómo ha sido transformada esta mente? A través del Espíritu Santo, a través de la Biblia. ¡Qué diferente la humanidad cuando nosotros tenemos impacto, recibimos el impacto de Dios en nuestras vidas, ¿no? Es una locura esto, es un paradigma totalmente diferente al que generalmente nos nace. Y están las debilidades, y Él las ve y como un terreno para ver el poder de Dios. Y gran parte de estas debilidades no son voluntarias. Él no es masoquista, asceta, no es que Él quiere sufrir a propósito, pero decir, soy más espiritual porque mira, tiro la plata, entonces voy a vivir pobre. Dejo de trabajar para vivir pobre para ver a Cristo. No, eso no es lo que está pasando. Eso es ascetismo, eso es masoquismo. Este sufrimiento está causado por circunstancias ajenas a Él. Este sufrimiento está causado porque es producto de su ministerio voluntario. Un sufrimiento involuntario que es consecuencia de su ministerio voluntario. Él quiere servir a Dios y las consecuencias del servicio a Dios, como el de Pablo, son todo este sufrimiento. Privaciones, insultos, persecuciones, dificultades, debilidades. Para los ojos humanos, las prédicas de Pablo eran débiles. Sin embargo, a través del Espíritu Santo, Dios transformaba a personas al oír la predicación. Para los ojos humanos, el ministerio de Pablo era débil. Sin embargo, el ministerio de Pablo fue el más grandioso de su tiempo y quizá de la historia. A los ojos del mundo decían, pero mirá, son 5 o 6. Mirá, hace 1 año y medio está predicando, no se convierte nadie. Pero mirá, viene hecho miserable. Mirá, esta iglesia ni lo sostiene, nadie le responde, ni siquiera le agradecen. Pero mirá esto. Entonces la gente, los ojos humanos decía, esto es un apóstol. Pero la vida de Pablo estaba cargada del poder de Dios y de las señales apostólicas. Entonces él hablaba y gente que hasta quizás en 50 idiomas diferentes oía la palabra de Dios. Fíjense qué locura. Porque esas son las lenguas bíblicas. La persona hablaba y el resto escuchaba en su propio idioma. Quizá en esta época, en un lugar como Corinto, podía hablar hasta 50 idiomas diferentes. Él veía a un enfermo y si quería lo sanaba. La gente se llevaba la ropa de Pablo para poner sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Y no importaba la fe del sano, importaba el ministerio apostólico que había en Pablo. Él echaba fuera los demonios. Fíjense el poder. Pero los ojos humanos, ¿qué era? Un pobre, loco, sufrido, miserable, pobre, que no tenía un mango, que no lo respetaban en su propia iglesia. Era un pobre loco. Entonces los ojos humanos decían, mira lo que es. Pero fíjense que los ojos humanos solo veían frío, hambre, pobreza, miseria, falta de respeto, falta de agradecimiento, peligros. Sin embargo, nuevas iglesias eran levantadas porque el poder de Dios estaba en Pablo. ¿Por qué? Porque estaba arraigado a la verdad, a la Biblia, y no a sus experiencias emocionales, espirituales o de lo que sea, sino a la verdad objetiva. Fíjense qué diferente. ¿No le dan ganas de ser como Pablo? ¿No le dan ganas de sentir, bueno, menospreciamos todo el sufrimiento y decir, bueno, vamos, porque el poder de Dios está con nosotros? El tema es que nosotros tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales y no con los ojos físicos, porque los ojos físicos solo van a ver soledad, sufrimiento, pobreza, miseria, todo lo feo, persecución, insulto, hasta maldiciones de los otros. Pero los ojos espirituales veían otra cosa. Gloria a Dios por Pablo, gloria a Dios por Pablo. Me dan ganas de ir a abrazarlo. Gloria a Dios, porque este hombre vio con su ojo espiritual y menospreció el sufrimiento, viendo el gozo que estaba detrás del sufrimiento, imitando a Cristo. Gloria a Dios por Pablo. Y vemos que la fuente de autoridad doctrinal era la Biblia, no sus experiencias. La fuente de autoridad moral era el testimonio personal frente a la enseñanza doctrinal de la Biblia.
Y tenemos que entender que nuestras debilidades son la plataforma, son el escenario para la exposición del poder de Dios y de la gracia de Dios. Porque no es que la iglesia crecía porque Pablo era elocuente, porque era un buen predicador, porque tenía 1000 actividades. La iglesia crecía porque Dios respaldaba a Pablo. Y Pablo se bancaba toda con tal de que el ministerio crezca. Qué diferente a los ojos de hoy. Y a los ojos de ese momento también. Qué diferente a los ojos espirituales, a los ojos humanos. Son sabidurías diferentes, ¿se acuerdan cuando vimos Santiago? Una es sabiduría divina y la otra es humana y diabólica. Los dos traidores al cielo, los demonios y los humanos. Una es sabiduría divina y la otra es de los traidores. Qué diferente, qué cambio de mentalidad. Animarnos a ver la vida, viendo que nuestras debilidades son el lugar donde Dios puede expresarse con su gracia y su poder, y empezar a callar nuestra experiencia y a hablar de nuestras debilidades en vez de hacer justo al revés, y empezar a valorar los otros ministerios, a los otros predicadores, a los otros pastores, a la otra gente, a la otra iglesia, no por lo que los ojos ven, sino porque permanecen a través de las dificultades, no porque no tienen dificultades, sino porque vemos el poder de Dios que a pesar de las dificultades están firmes, porque sin dificultades permanece cualquiera, no hace falta el Espíritu Santo. Pero qué diferente, ¿no? Acompáñenme a Hebreos 4. Vamos a leer una parte de Hebreos 4, 14 al 16, y vamos a leer Hebreos 5, 1 al 2. Mientras leemos, les pido que tengan en cuenta algo. ¿Cómo nos describe este pasaje a nosotros, directo o indirectamente? ¿Qué dice de nosotros? Ayúdenme, ¿no? ¿Quieren que lo vayamos leyendo y vamos diciendo? ¿O quieren que lo leamos corrido y después me dicen? Vamos leyendo y me van diciendo. ¿O lo leemos una vez corrido? No, vamos leyendo y me van diciendo. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, ¿qué tenemos? Sumo sacerdote. Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Qué dice de nosotros eso? Que somos débiles. Dice, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Qué nos está diciendo indirectamente a nosotros? Nosotros sí pecamos, débiles y pecadores. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Qué somos? Pecadores y necesitados, débiles, pecadores necesitados. 5.1. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados. ¿Qué somos? O sea, somos débiles, pecadores, necesitados, ignorantes y perdidos, descarriados. Porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esta razón debe ofrecer sacrificios tanto por su propio pecado como por los del pueblo. Acá habla del sumo sacerdote de los judíos, no de Jesús. Pero fíjense el 4. Bueno, por ahora, Él nos vino a buscar, nos encontró y nos salvó. ¿Qué éramos nosotros? Débiles, perdidos, pecadores, ignorantes, descarriados, necesitados. Pero dice el 4. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. O sea, yo no puedo decir quiero ser sumo sacerdote. No, ¿quién lo da? Dice, tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo. Como sucedió con Aarón, el hermano de Moisés, allá antes. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un orden diferente. No lo vamos a hablar hoy eso. Pero fíjense, ¿cómo nos presenta a nosotros el pasaje? Débiles, necesitados, ignorantes y descarriados. Tenemos que saber que cuando aprendamos a, entre comillas, jactarnos de ser débiles, ignorantes y estar perdidos, aprendamos a ver y reconocer esas cosas en nosotros, recién ahí vamos a poder ser fortalecidos, porque recién ahí el poder del Espíritu Santo va a tener lugar donde trabajar, como con Pablo
como con tantos hermanos nuestros, tenemos que empezar por reconocernos débiles, necesitados, ignorantes, descarriados, pero ¿saben qué? Salvados, perdonados, amados, fortalecidos, enseñados, encontrados, amados por siempre, preservados y un montón de otras cosas que el resto de la Biblia nos dice. Pero el punto de partida para la etapa que sigue en nuestras vidas es esta: tengo que reconocer que soy débil y tengo que jactarme esa debilidad. Señor, no sé expresarme bien. Para la gloria de Dios, el Señor va a dejar que gente sea transformada a través de mi predicación. Señor, no tengo paciencia. Para la gloria de Dios, el Señor va a ayudar en la paciencia de esa persona. Señor, no tengo recursos. Para la gloria de Dios, el Señor va a poner recursos para su voluntad. Señor, sin excusas. Reconoce tus debilidades, presentate al Señor sabiendo que en ellas el Señor tiene un terreno para mostrarse a Él, no para mostrarte vos. Callemos nuestras experiencias o las usemos cada vez menos y hablemos cada vez más de lo que hace Dios en nosotros a pesar de nosotros, porque ahí le damos gloria a Él, ¿sí? Vamos a orar para finalizar. Dios les bendiga mucho.